¿Era mejor el fútbol de antes o simplemente lo recordamos mejor? ¿De verdad hoy los jugadores son robots tácticos o antes se jugaba sin cabeza? Hoy vamos a enfrentar dos épocas, dos maneras de entender el fútbol. El fútbol antiguo contra el fútbol moderno. Porque aquí no se trata solo de nostalgia, se trata de saber que hemos ganado y que hemos perdido por el camino. Si eres de los que cree que antes había más magia, dale like. Si crees que el fútbol actual es mejor, quédate porque este vídeo quizá te va a doler. Pues en el vídeo de hoy toca enfrentar a dos épocas, el fútbol antiguo contra el fútbol moderno. Vamos a debatir sobre cuál es mejor o simplemente qué cosas tenía el fútbol antiguo que no tiene el fútbol moderno y viceversa. Todo es debatible y cada uno tendrá sus propios gustos. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero probablemente los puretas echen de menos alguna cosa que tenía el fútbol antiguo que el fútbol moderno no tiene. El fútbol no ha cambiado de un día para otro, ha cambiado poco a poco, casi sin que nos diéramos cuenta. Antes veíamos partidos llenos de barro, entradas durísimas, libertad absoluta. Hoy vemos presión alta, sistemas milimétricos, datos, GPS y pizarras. Así que hoy vamos a comparar cara a cara, jugadores, tácticas, entrenadores, árbitros, afición, dinero y sobre todo la esencia del juego. En el fútbol antiguo el talento mandaba. Había futbolistas que no corrían, pero pensaban por todos. Maradona, Zidane, Riquelme, Ronaldinho, Laudrup, jugadores que caminaban y de repente rompían el partido con una acción. No había GPS, no había métricas, no había presión por correr 12 kilómetros. Si eras bueno, jugabas. En cambio, en el fútbol moderno se exige todo: talento, físico, velocidad, resistencia y disciplina táctica. Un jugador que no presiona, no juega. Hoy un lateral casi es un extremo defiende como un lateral y el delantero es el primer defensa. Resultado: menos improvisación, pero más intensidad. En el fútbol antiguo el esquema era una referencia, no una cárcel. El 4-4-2 era un dibujo, no un manual. Los jugadores se movían por instinto, por talento, por sensaciones. Había partidos rotos, ida y vuelta, errores constantes y precisamente por eso goles irrepetibles. Hoy en día todo está estudiado. Presión tras pérdida, bloques medios, salida de balón, falso 9. Cada pase tiene sentido, cada movimiento una función. Es un ajedrez a 200 pulsaciones. Más control, sí. Menos locura, también. Antes el entrenador era el líder, gestionaba egos, motivaba, gritaba desde la banda. La pizarra duraba 10 minutos, el resto lo hacían los jugadores. Había menos dependencia del sistema. Hoy en día el entrenador es casi como un ingeniero, tiene analistas, datos, informes, vídeos, algoritmos. El jugador ejecuta, pero el sistema es el que manda. Cuando funciona es espectacular, cuando no parece un fútbol sin alma. Claramente el fútbol en los banquillos ha evolucionado muchísimo, como la propia vida misma, como el propio fútbol. Antes, pues los entrenadores se guiaban más por sensaciones, por realmente lo que sabía cada uno respecto a sus tácticas y conocimientos, y ahora, pues obviamente también, como con la vida ha evolucionado y el fútbol se ha profesionalizado, ahora cada entrenador cuenta con analistas y con gente en el cuerpo técnico que le puede ayudar para todo eso. En cuanto al físico y las lesiones, aquí el fútbol moderno gana claramente por goleada. Hoy los jugadores duran más, se recuperan mejor y se cuidan como atletas de élite. Antes había genios que se retiraban con tan solo 32 años. Hoy vemos futbolistas de 37, 38 o 40 años compitiendo a un gran nivel. La ciencia ha alargado carreras, pero también ha reducido el margen para la locura. También tenemos que hablar de las reglas y de los árbitros. Antes el árbitro era la ley, te podía arruinar un partido y no había repetición. Había errores brutales, injusticias históricas y nadie podía hacer nada.
Hoy en día puede suceder eso, pero tenemos también la inestimable ayuda del VAR. Más justicia pero menos emoción en algunos momentos. Gritas un gol y esperas a que el VAR te lo conceda, que no haya un fuera de juego raro, ni una mano por ahí que nadie se haya dado cuenta. Es más justo pero también es menos visceral. En cuanto al dinero y el negocio, antes en el fútbol antiguo no existía porque era pasión. Y el fútbol moderno es más industria. Hoy un niño de 16 años puede valer incluso 50 millones. Los clubes son empresas y los jugadores para ellos son activos financieros. Hemos ganado profesionalismo, pero hemos perdido romanticismo. En cuanto a la afición y el estadio, antes el estadio se imponía, había un miedo real de jugar fuera. El fútbol era de la gente. Hoy, por desgracia, el fútbol es mucho más global y estamos viendo cómo está perdiendo esa esencia a costa del dinero. Estamos también observando cómo partidos que se deberían jugar en propio país, como Supercopas y partidos de liga, están siendo trasladados a otros países en busca pues de lo económico más que de lo social, más que de proponer a la gente que disfrute de sus partidos de fútbol en su estadio y con la opción de ir a ver a su equipo ganar una copa. También con la entrada a las redes sociales estamos viendo pues cómo el fútbol está perdiendo ese interés a costa de una motivación espontánea de 30 segundos con clips y todo esto que está dejando las redes sociales últimamente. Y ahora la pregunta que todo el mundo puede hacerse es ¿qué fútbol es mejor? Pues la respuesta quizás sea un poco incómoda. El fútbol antiguo tenía alma, el moderno tiene precisión. Antes había magia, pero hoy hay excelencia. No es que uno sea mejor que otro, sinceramente es que son dos deportes casi distintos. También es posible que quizá no echemos de menos el fútbol antiguo, quizá echamos de menos cómo lo vivíamos, ver partidos con amigos, con familias, sin redes, sin prisas, otro estilo de vida completamente distinto al que tenemos hoy en día. El fútbol no ha empeorado, creo que somos nosotros los que hemos cambiado. Así que gente, ya hemos expuesto las dos versiones, tanto la del fútbol antiguo y la del fútbol moderno. Cosas positivas de uno, cosas positivas de otro. Ahora toca decidir a vosotros cuál os gustaría ver de nuevo en el fútbol moderno, qué cosas tiene el fútbol moderno que no tiene el fútbol antiguo, porque esto va así, todo ha cambiado, la sociedad y la vida evoluciona y también ha pasado con el fútbol, así que solo tienes que decirme tú cuál te gusta más, cuál sientes que estás disfrutando más o disfrutaste más el fútbol antiguo en una otra época. Me lo podéis dejar como siempre en comentarios, os podéis suscribir y espero que os haya gustado este vídeo.